aunque habían en las grandes ciudades judíos y se destacaba por sus sinagogas en las cuales ellos se reunían, estaba influenciado mucho por el ambiente gentil. El ambiente gentil estaba, por supuesto, también influenciado por la idolatría, y eso era lo que estaba pasando en el entorno de la iglesia. Los creyentes se veían a veces involucrados en participar en la adoración a los ídolos de alguna manera indirecta. Esta gente ofrecía ciertos alimentos a los ídolos, y algunos invitaban a los creyentes a estas celebraciones. Entonces, los creyentes habían hecho una pregunta al apóstol, y esta pregunta comienza en el capítulo 8 y termina en el capítulo 11:1, hasta el versículo 1 del capítulo 11, concluyendo todo el capítulo 10. De tal manera que podemos encontrarlo, y es el pasaje que nos toca ver a nosotros, el capítulo 10, desde el versículo 23 hasta el 11:1. Para eso sería bueno que leamos la palabra de Dios directamente. Por favor, les ruego que tomen sus Biblias y leamos juntos. Sí, voy a leer, y ustedes, por favor, vean si hubiera algún error, o tomar en cuenta para fijarse si así fuera en el momento de la lectura. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 en adelante dice lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bien, hermanos, entonces encontramos, como estamos diciendo hace un momentito, en este pasaje que comienza en el capítulo 8:1, encontramos que regresa, por decirlo así, en el capítulo 10, al tema de lo sacrificado a los ídolos, aunque en realidad nunca salió del tema. ¿Y saben por qué? Porque vamos a ver que, a pesar de que habló de varios temas o tópicos, es una misma enseñanza básica que se repite en cada uno de esos temas o tópicos que se tocan en estos 3 capítulos. Perdón. Antes de continuar, quisiera que enfatizáramos el pasaje que hemos leído, que hemos llamado la atención que este pasaje del 23 al 11 viene a ser las conclusiones de estos 3 capítulos y de este tema de lo sacrificado a los ídolos. Pero además ha generado unos principios bíblicos para la vida cristiana. Quiere decir que estos principios van a regir y ser aplicados en varios aspectos de nuestra vida cristiana hoy, porque la palabra de Dios es eterna, es para siempre, para todos los tiempos y lugares. Lo primero que encontramos en el versículo 23 como principio bíblico dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El segundo principio que podemos resaltar está en el versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
Y este principio es repetitivo en varias ocasiones en los pasajes del 8 al 10 que estamos tocando. El tercer principio está en el versículo 31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en este aspecto, cuando dice o haced otra cosa, no podemos incluir cualquier otra cosa que hagamos en nuestra vida. Y tiene que siempre ser hecho para la gloria de Dios. El cuarto principio está en el versículo 32, donde dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Vamos a ver los detalles de estos principios en el transcurso de lo que vamos a tocar en estos minutos que tenemos disponibles. Entonces, ya considerando lo que se ha mencionado, estamos regresando a tocar directamente el tema de los sacrificados a los ídolos en este pasaje. Veamos ahora el versículo 23. Y este versículo 23, ¿saben qué, queridos hermanos? En alguna ocasión he escuchado que por error, con o sin intención, no lo sé, alguna persona dijo así, lo volteó. Dijo, aunque no todo edifica, todo me es lícito. Aunque no todo conviene, todo me es lícito. Y estimados y apreciados, esto es un terrible error, muy grave, de tergiversar totalmente la palabra de Dios. El versículo dice correctamente, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces lo que debe primar es lo que conviene y es lo que edifica. Y hablando en la palabra de Dios, estamos hablando de la edificación espiritual. Y en el contexto del pasaje que estamos tocando es la edificación espiritual de cada creyente y de la iglesia en el ámbito que se encuentre, en la iglesia local y mucho más también incluye la iglesia universal. Entonces, estos principios, y con este primer principio, hay que leerlo entonces de una manera tal cual es. No es para prestarle poca atención, no es para pensar que, bueno, es opcional. Puede ser que haga cierta cosa, puede ser no conveniente, pero puede ser lícito. Con tal que sea lícito, lo hago. No hay tal cosa. Más bien, vamos a ver que el apóstol ha enseñado una y otra vez que hay que guiarse no por lo lícito, sino por lo que conviene y edifica. Vamos a ver por qué. Es posible entonces que el conocimiento de los creyentes corintios les permita argumentar, como lo hicieron en el primer pasaje, que un ídolo nada es en el mundo y por lo tanto es lícito comer lo sacrificado a los ídolos. Y en realidad es una verdad esto. Y el apóstol mismo lo afirma en el capítulo 8:4. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces es cierto, es una verdad. Y Pablo no lo niega, más bien lo afirma. En el mismo capítulo 10-19 que hemos leído la semana pasada, dice con una pregunta, como hemos mencionado, una pregunta que trae la respuesta en sí misma, dice, ¿qué digo pues? ¿Que ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Bueno, la respuesta está en la misma pregunta. No, un ídolo no es nada, no es algo lo que se sacrifica a los ídolos. Entonces los creyentes corintios pueden haber planteado su pregunta con esto como base. Tal vez podríamos pensar que habrán escrito a Pablo, ¿no? Querido apóstol, querido Pablo, con nosotros sabemos que las viandas que se sacrifican a los ídolos no son nada y que los ídolos no son nada. En consecuencia de eso queremos saber, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Si podemos o no comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces Pablo, lo primero que hace en el capítulo 8:1 es decirles, el conocimiento envanece. Y agrega,
pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces, de plano, les advierte que aunque saben algo, no lo saben como deben saberlo aún. Esta libertad, que está basada en un conocimiento que es verdadero, pero es incompleto, no edifica, sino por el contrario causa tropiezo a los creyentes débiles, y de correr así la carrera cristiana en esas condiciones van a ser eliminados, lo dice el apóstol Pablo. Y tan incompleto es que el apóstol le da razones claras, enseñanzas claras, para que los corintios complementen este conocimiento y corregir su error de conducta. Queridos hermanos, con toda franqueza, cuando leía este pasaje, yo mismo pensaba, bueno, estos asuntos no son tan, pueden ser aplicados a asuntos que tú puedes hacer o no hacer, pero los argumentos que presenta el apóstol son tan graves y son tan fehacientes, tan contundentes, que no nos dejan lugar a pensar tal cosa. En primer lugar, en la primera parte del capítulo, en la primera porción de estos pasajes, nos habla que la consecuencia de hacer esto es hacer tropezar al hermano débil, a tal punto que están pecando contra él, y al hacerlo estarían pecando contra Cristo. ¿Se dan cuenta? La primera razón y la primera enseñanza es advertir a los creyentes que aunque tenían la libertad de comer algo que no era nada, para un ídolo que no era nada, al hacerlo podían pecar contra Cristo. Veamos 1 Corintios 8:10. 1 Corintios 8:10 dice de esta manera, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el débil, porque Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces, ese pasaje lo vimos en su debido momento, ¿no? De manera amplia. Pero aquí está el resumen. Este es el primer argumento por el cual, aunque tenían la libertad y, como dice el pasaje, el conocimiento, tenía que primar el amor para no pecar contra el hermano y contra Cristo. La segunda enseñanza que presenta el argumento en estos tres pasajes está en el capítulo 9. Y es que la conducta de Pablo se rige a favor de sacrificar su propia, sacrificarse y más bien hacerse siervo de otros para ganar a Cristo. Y de esa manera, pues, no perder su corona. Vemos 1 Corintios 9:19. Y dice de esta manera, 1 Corintios 9:19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Versículo 24, 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ojo con la última línea. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, la segunda razón de proceder de manera indiferente y de darse lugar a sí mismo y antes que a otros, es que podría perder ese honor y ese privilegio de haber sido heraldo y venga a ser eliminado en la carrera cristiana. Ojo, como hemos visto en esa ocasión exhaustivamente, no está hablando de la salvación, sino perdiendo el honor, el privilegio y quedando anulado y ser eliminado en la carrera cristiana para el servicio del Señor y para su honra. Ahora, todo creyente tiene el privilegio de correr esta carrera cristiana y la está corriendo, en cualquiera sea el ámbito donde el Señor le ha puesto dentro de la iglesia.
La tercera razón la encontramos en el capítulo 10 ya, y está contenida desde el versículo 1 hasta el versículo 15, donde habla precisamente, comienza con el versículo 1 diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Es importante, los corintios pensaban que ellos tenían conocimiento, pero Pablo les está haciendo ver que en realidad estaban ignorando. ¿Y qué ignoraban? Que el pueblo de Israel es un ejemplo para la iglesia hoy. Y cuando estuvieron en el desierto, ellos, a pesar de haber sido bautizados en la nube y en el mar, el privilegio, el honor de haber estado bajo la protección y el poder de Dios, además comieron del maná que caía del cielo, que es figura del maná espiritual, que es Cristo, y bebieron de la roca, que es Cristo, también para nosotros. Sin embargo, más de ellos quedaron postrados en el desierto. Solamente 2 de aquella generación entraron a la tierra, que eran Caleb y Josué. Y los mayores quedaron todos muertos en el desierto. En 1 Corintios 10:5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, este tema no es ajeno a nosotros, este es para nosotros. Y si nos conducimos de manera ligera en este mundo, en este tiempo, qué pena, ¿no? Podríamos, como aquellos, quedar postrados. Voy a reiterar, no está hablando de salvación, no está hablando de castigo eterno, porque eso lo ganó Cristo Jesús, y no depende de nosotros, ni antes para ganarla, ni después para mantener la salvación. Está hablando del testimonio y el fruto del creyente en esta vida. Y finalmente el capítulo 10 mismo nos habla de otra razón por la cual los creyentes no deberían de participar, y aquí lo habla más claramente, de lo sacrificado a los ídolos. Porque aunque es cierto que los ídolos nada son, sin embargo, el apóstol les dice claramente que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos es sacrificado a los demonios. Veamos cómo lo dice la palabra de Dios con toda claridad en 1 Corintios 10, 20 y 21. Antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pero los creyentes creían que tenían conocimiento. Y eso es lo que pasa también a nosotros. 4 argumentos graves, fuertes, importantes, para que aunque el apóstol le dijo, sí, es cierto, un ídolo nada es, y lo que sacrifica nada es, sin embargo, la contundencia y la gravedad de los argumentos en un mismo sentido y en respuesta a la misma pregunta no deja opción para hacer otra cosa. El versículo 24 nos habla de otro de estos principios bíblicos, ¿no? Y es lo que ha venido diciendo en este contexto. Dice en forma sencilla, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pero no es natural eso en mi corazón. Yo quiero mi propio bien. Yo quiero mi propia paz, tranquilidad, mi propio beneficio, ¿no? Si, no, el del otro puede quedar postergado, ya se verá, ¿no? Si es que queda, ¿no? Eso no es lo que dice la palabra. Acá dice, hablando de lo espiritual y de la razón por qué no deberían de participar de los sacrificados ídolos, por no buscar su propio bien, sino el del otro. Es la misma enseñanza en el capítulo 8, ¿no? Versículo 9 dice así, pero mirad, 8:9,
pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Por lo cual, versículo 13, por lo cual, si la comida le dice a mi hermano ocasiona caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y esto va en concordancia con el versículo que hemos leído, no buscar mi propio bien, sino el del otro. En el capítulo 9 se repite la misma enseñanza. Es los derechos propios del creyente, en este caso el derecho del apóstol, que como apóstol tenía el derecho de ser sostenido materialmente por la iglesia, de ser alimentado por la iglesia, de ser abrigado por la iglesia, físicamente hablando. Sin embargo, el apóstol, aunque enseñaba esto, no se aprovechó de eso. Más bien, en otros pasajes nos dice que él mismo trabajaba con sus manos. El versículo 15 del capítulo 9 dice de esta manera: pues yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Versículo 18 nos dice: ¿por qué lo hace? ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. A él no le importó lo suyo, lo que le correspondía, sino que otros sean salvos. El capítulo 10 mantiene la misma idea, queridos hermanos. Confirma lo enseñado. No ser tropiezo a nadie, dejando dado su propio beneficio para el beneficio de muchos. Versículo 32 nos dice así: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, dice el 33, como también yo, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, como podemos ver, el versículo 24 es el principio bíblico y la conclusión de todo el pasaje. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pasamos al versículo 25. En el versículo 25, el apóstol pasa a aplicar de manera práctica lo enseñado y agregar a una información adicional. Y da dos posibilidades: lo que se vende en la carnicería y que si alguno los invita, en el versículo 27. Veamos un ratito cómo nos dice el versículo 25 y 26, como uno solo. Dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Como vemos, queridos hermanos, el apóstol cita un versículo que está en Salmo 24:1. Y el Salmo 24:1 dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Noten, queridos hermanos, que el apóstol cita solo la primera parte. Dice: porque el Señor es la tierra y su plenitud, en este pasaje. Entonces, como hemos notado al iniciar el tema de esta noche, los creyentes corintios pueden haber planteado su pregunta afirmando una verdad. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Que un ídolo nada es en el mundo y que solo un verdadero Dios, y por tanto, en base a ese conocimiento, ellos tenían la libertad de participar de esa comida. Y ese planteamiento ya quedó ampliamente corregido, ¿no? Como hemos visto, por 4 argumentos contundentes. Sin embargo, por la manera como se expresa el apóstol aquí, es posible que los creyentes, cuando plantearon su pregunta, también hayan usado este argumento, citando el versículo de Salmo 24:1, en la cual podríamos imaginar un argumento así: bueno, estos alimentos son dados por Dios, estos alimentos son de la plenitud de Dios y son de Él.
entonces puedo comerlos, ¿no? ¿Está bien? Y el apóstol, una vez más, hace lo mismo que en el primer capítulo 8. Les da la razón y les dice, sí, de todo lo que sea de la carnicería comer, sin preguntar nada. Agrega, vamos a poner entre paréntesis eso para después, ¿por qué? Por motivos de conciencia. Y usa tal vez el mismo argumento que ellos tenían como conocimiento, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, siendo así, podemos comerlo. Y el apóstol le dice, sí, cómalo. Pero pone un paréntesis. Y ese dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Antes de pasar al versículo 27, porque también reafirma y nos va a explicar por qué, vamos a mirar por un ratito por qué ellos tenían libertad basándose en Salmo 24, y el apóstol lo enseña también en Romanos 14:2. Romanos 14:2 y versículo 14 dice de esta manera, porque uno cree que se ha de comer de todo, el otro que es débil come legumbres. Versículo 14, el apóstol dice así, yo sé y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. En consecuencia de eso, entonces, él les da la razón, le dice, sí, bueno, efectivamente, toda la plenitud de la tierra es de Dios, puede comerlo, pero no se preocupen, que Pablo no se está contradiciendo, porque en versículo 28 va a explicar el paréntesis, que es cuál es ese motivo de conciencia. Pero antes vamos a pasar a ver el versículo 27, donde afianza el segundo caso. El primer caso es que ellos vayan a la carnicería y compren la carne y no le pregunten al carnicero de dónde procede esa carne, porque el carnicero podría decirle, bueno, mira, ¿sabes qué? Esta carne fue ofrecida al ídolo tal. Entonces, si fuera el caso, ellos tendrían que decir, no, gracias, ahí no, ¿no? Pero si no preguntan nada, el carnicero le da su carne, se la llevan, ellos la comen, porque por motivos de conciencia no hay problema, y la comen. Pero en el el versículo 27 da el segundo ejemplo y lo va a clarificar mejor. Si algún incrédulo os invita, ¿qué quiere decir? De todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Interesante, ¿no? Aquí da un segundo caso. Bueno, el creyente en la iglesia de Corinto, muy conocedora de las escrituras, tal vez con dones, más de un don, tal vez el don de lenguas, tal vez el don de interpretación, en fin, y es invitado con mucho honor a la casa de un incrédulo. Y le dice, si quieres ir, puedes comer, adelante, come, pero agrega sin preguntar nada por motivos de conciencia. Bien, más fácil sería que el apóstol diga, bueno, vamos a emitir un reglamento de doctrinas o dictámenes en el cual se diga qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer, ¿no? Es curioso, queridos hermanos, cuando algunas veces ustedes y alguna vez creyentes que han tenido algunos años en la fe, se encuentran con personas, compañeros de trabajo o de estudios, que le dicen, oye, pero tú no puedes tomar, ¿no? Oye, pero tú no puedes bailar, ¿no? Oye, pero tú no puedes hacer tal cosa, ¿verdad? Entonces usan esta manera de hablar, como si hubiera pues efectivamente un reglamento que tú puedes o no puedes hacer. Pero y agregan, pero no te preocupes, por acá no te van a ver tus hermanos, nadie va a saber. Qué curioso, ¿no? Aunque en esos tiempos no había las redes sociales, todo el mundo lo sabía al día siguiente. Yo con mucha más razón, ¿no? En línea. Pero bueno, entonces
más fácil sería que hubiera un reglamento, ¿no? Pero el apóstol no les pone un reglamento, sino les dice, no, si quieres ir. Juan 17:16, el Señor responde acerca de su doctrina. En Juan 17:16 y 17, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La pregunta es, querido creyente en Cristo Jesús, ¿qué has dado testimonio de tu fe? ¿Qué has dicho? Yo soy creyente, yo soy hijo de Dios. ¿Qué has dicho? Yo he creído en Cristo Jesús como mi Salvador y Él ha limpiado mis pecados por su sangre preciosa. La pregunta es, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Si quieres hacer la voluntad de Dios, conocerás la doctrina, si es de Dios, si es que la quieres hacer. Pero si no, nuestro razonamiento encontrará 1000 objeciones y motivos para justificar nuestra conducta y desobediencia. Pasando al tema mismo, regresemos ya para explicar por qué ellos no deberían preguntar nada por motivos de conciencia, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y eso lo va a explicar el versículo 28. Mas si alguien os dijere, bueno, ya está el creyente Corinto sentado en la mesa de aquel dignatario que lo invitó, aquel honroso banquete. Y alguien ahí en la mesa le dice, ¿sabes qué? Esto fue sacrificado al ídolo fulano, y al ídolo fulano, y a la diosa tal. Entonces, ¿qué pasó? Esta declaración echó a perder la comida, la volvió a la comida mala. No, la comida sigue siendo la misma. Sin embargo, algo cambió, que esto iba a ocasionar un problema de conciencia. Y más adelante en el versículo 29 nos dice que no la suya, sino la de que la dijo. Pero antes de salir, veamos un ratito aquí que el versículo 28 nuevamente cita el versículo de Salmo 24:1. El apóstol lo cita nuevamente. Mientras que en el versículo 26, el versículo pareciera que autorizaba a comer, en el versículo 28, el mismo versículo autoriza o manda a no comer. ¿Por qué? Porque veamos cómo se lee el versículo completo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que él habitan. Quiere decir que si el creyente Corinto en aquel banquete comía, estaría ofendiendo a los que habitan en aquella tierra, en aquel mundo de Jehová. ¿Qué era más importante, la comida de aquella plenitud del Señor o el habitante por quien Cristo murió en la cruz del Calvario? Por eso ahí el mismo versículo da la respuesta. Del Señor es la tierra de plenitud. La Escritura usa correctamente, no como pretexto para buscar su propio bienestar, sino el énfasis está en el bienestar del mundo y los que en él habitan. Esto es una figura como se puede usar un versículo recortado o sacado de su contexto para justificar una acción que no dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo claramente en el precioso versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el versículo 18 dice, el que en él cree, el Hijo de Dios, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ese es el objeto.
prioritario para Dios. No la comida, sea buena, sea mala, de un origen vegetal, el cual no interesa, sino la persona por quien Cristo murió, por quien Dios el Padre envió a su Hijo y estuvo dispuesto a verlo en esa cruz, llevando mi pecado. Entonces Pablo usa el mismo versículo, pero ahora para enfatizar más en la persona y no en la comida. Por eso afianza lo mismo en el versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? El apóstol pone un cuestionamiento o una, vamos a decir, una respuesta de quienes quisieran, estuvieran recibiendo esta enseñanza. Dicen, bueno, pero ¿cómo voy a ser juzgado por la conciencia de otro? No, si yo estoy agradeciendo y participando, ¿cómo voy a ser censurado si estoy dando gracias? Efectivamente, la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:3 al 5 nos habla que van a venir en los últimos tiempos, unos apóstatas que van a ser enviados y con doctrina de demonios. ¿Y qué van a hacer? Vamos a ver, ¿qué dice la palabra? 1 Timoteo 4:3. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Entonces, los corintios pueden decir muy bien, efectivamente, no, mira, pero yo no tengo por qué censurado por la conciencia de otro, porque estoy dando gracias. Y este elemento es santificado por la oración. Pero esta enseñanza es tomada fuera de su contexto, porque no está en el contexto de lo sacrificado a los ídolos, sino en el contexto de las falsas enseñanzas que los apóstatas del fin del tiempo vendrán a enseñar. Entonces, no tiene asidero o sustento bíblico, como podemos ver. Ahora pasamos al versículo 31. Ya para terminar, solamente nos quedan estos tres y vamos a ver donde nos dice, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y este es otro de los principios bíblicos, ¿no? No solamente algunos aspectos de nuestra vida, sino todo lo que hagamos en nuestra vida. Todo ha sido redimido por la sangre preciosa de Cristo, ahora somos suyos. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál es el propósito nuestro? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Entonces, ese es el principio bíblico para la vida del creyente, hacerlo todo para la gloria de Dios. Versículo 32 dice lo siguiente, es el cuarto principio que habían señalado, no sea tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y esto es en concordancia con todo lo enseñado en el pasaje desde el capítulo 8. No ser tropiezo sin excluir a nadie. Pablo ha explicado en primer lugar que la salvación, la importancia de la salvación de todos, y se ha hecho a todos para ganar a mayor número. Y eso nos dijo en el capítulo 9:19. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Pablo había buscado la salvación de los gentiles y los judíos. Y una vez
que de entre ellos algunos fueron salvos, pasaron a formar la iglesia de Dios. Por eso nos dice en Romanos 9:24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y en 1 Corintios 12:3, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Entonces, ahí encontramos, ¿no? Dos grupos originales, judíos y gentiles. Y de entre ellos, los que fueron salvos, vienen a recibir el Espíritu Santo y formar parte de la iglesia de Dios. Entonces, él dice, yo no les dice claramente y nos dice hoy, no ser tropiezo a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, para que encuentren la salvación. Tampoco a la iglesia de Dios, como vimos al principio, a los hermanos débiles que podían caer ante este tropiezo. Finalmente, pasamos al versículo 33. Y este también es un ejemplo que el apóstol tocó en el capítulo 9, cuando estuvimos viendo acerca de esto. Porque dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y podríamos decir, bueno, qué bien el apóstol se ha sacrificado sus propios beneficios, sus propios derechos como apóstol, se ha hecho a los judíos como judíos, se ha hecho a los gentiles como gentil, se ha considerado a los hermanos débiles, el apóstol, ¿no? Pero el apóstol dice, no. Sí, es una figura o una ilustración, el fin es Cristo, porque dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo es el que originalmente usó este método y propósito de perder sus propios derechos, sacrificar sus propios beneficios y comodidad, y se humilló para salvar a los pecadores. Eso lo vimos, ¿no? Y lo podemos recordar cuando estuvimos viendo el capítulo 9. Y terminamos con este pasaje, queridos hermanos, en Filipenses capítulo 7, cuando habla del Señor Jesucristo en esta situación. Filipenses 7, versículo 4, dice de esta manera, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es nuestra figura, nuestro ejemplo final. A él es que debemos imitar, ¿no? Pablo dice, yo lo he hecho. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en eso nos deja el mensaje. Esta noche está vigente esta oferta. Cristo Jesús, siendo Dios mismo, estando en su gloria, que le correspondía del principio, lo dejó. Y aún desde su nacimiento, fue puesto en un cajón donde los animalitos comían sus pajillas, su heno, como una cuna, envuelto en pañales. No nació bajo un techo, digamos, decente. Se humilló. Y aún en su vida no tenía dónde recostar su cabeza. Y más aún fue perseguido y pasando desde esos tristes momentos donde fue preso en el huerto de Getsemaní, ¿no? Él podía haber dejado en cualquier momento eso, pero no lo hizo. Él voluntariamente pasó por esas bofetadas, esa corona de espinas, esa cruz pesada en su espalda, caminando por esas calles, saliendo de Jerusalén, fuera
de la ciudad a un monte tenebroso, triste, donde fue crucificado, donde colgando por los clavos en sus manos y en sus pies, sufrió haber sido abandonado por su padre. Lo que a nosotros nos correspondía, Él lo hizo. Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué impacto tiene eso en tu vida personal, individual? ¿Y te importa? ¿Te interesa eso? ¿Podrás ignorar eso? Algún día tendremos que presentarnos delante de nuestro Señor y no nos va a preguntar qué tal o cual cosa, sino, ¿recibiste a mi hijo? ¿Creíste en él para tu salvación? ¿Permitiste que limpie tus pecados? No va a haber otra cosa, solamente esa. ¿O fuiste indiferente? Depende de ti. Creer de todo corazón si eres salvo. Y si ya lo eres, apreciar lo que Él hizo por ti para ser imitador de Él, que dejando lo suyo, tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar. Padre Santo, amado, bendito seas tú. Gracias por tu misericordia, tu amor, por tu Hijo, el Señor Jesucristo, por todo lo que Él hizo a nuestro favor. Anticipadamente desde la eternidad ya estaba aquel Cordero sin mancha y sin contaminación destinado desde antes de la fundación del mundo. Los profetas lo anunciaron y Juan el Bautista, el último profeta, le dijo claramente a los que escuchaban: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, porque vino a morir por nosotros. Te pido, Señor, te pedimos, Señor, juntos, unidos nuestros corazones, que nadie aquí que escuche este mensaje deje pasar la oportunidad, sino que de corazón, reconociendo esta condición que todos hemos tenido de pecado y destituida de la gloria de Dios, acepte el sacrificio de Él a nuestro favor, a su favor, en forma particular, personal. Gracias, Padre Santo. Despídenos con tu bien esta noche y agradecidos una vez más. La oración es en el único nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.